Pero vamos al románico, estamos ya en el siglo XII o XIII y para estabilizar el románico se necesitan unas grandes masas. Por ejemplo, esto es un monasterio en el lado francés, encima de la provincia de Girona, es el monasterio de Cuixà, que tiene unas bases con una potencia masiva enorme para conseguir estabilizar estructuras relativamente no muy grandes, para entendernos. O bien el castillo de Salses, que es una fortaleza que está en el Rosellón francés, que es románica, que también la cantidad de estabilizaciones por la masa, trabajando por la masa, está presente en toda la fortaleza. Bueno, esto es el románico y lo podríamos interpretar un poco con estos dos esquemas. La necesidad de una gran masa, los empujes, y cómo en un momento dado, siglo XII, el XII, aparece una concepción nueva. Vamos a hacer estrategia de la estabilización. Ya no necesito 150 o 300 kilos de peso para que estas 10 personas no me empujen, sino que según cómo coloco mi cuerpo, pues con mucha menos masa conseguiré efectos parecidos en un caso que en otro. Entonces evolucionamos desde el románico al gótico, que es otro momento clave de la evolución de la historia de las estructuras. Vemos en esta imagen la evolución del gótico desde la primera iglesia gótica, es decir, la que vendría después de la última iglesia románica, simplificando el concepto, a la última gran catedral gótica, la de Beauvais, cerca de París, que es la que se hundió. Esta catedral se hundió y ahí se acabó el gótico. Pero se hundió porque se había llegado a unos límites de atrevimiento estructural extraordinarios. Las masas, si comparamos en color negro la masa que hay en esta sección de la catedral de Beauvais con esta otra catedral o iglesia más primitiva, pues igual el área en negro igual es 5 veces mayor o 3 veces mayor, pero es que el volumen igual es 200 veces mayor. Es decir, que el rendimiento que se obtiene en la arquitectura gótica debido a que se interpreta muy bien la manera de trabajar la estructura. Es decir, la construcción gótica para mí es la estructura gótica. Es decir, construimos una estructura en piedra con unas geometrías tales que las descargas compresivas se producen de una manera óptima. Y si esto es así, desaparece cualquier posible tracción, cualquier posible flexión y trabajan todos los elementos puramente a compresión, o por lo menos idealmente a compresión. Y esto provoca esta ligereza tan grande del gótico. La idea de estos Chartres, si no recuerdo mal, la catedral de Chartres, la idea de disponer arbotantes, contrafuertes, pináculos, es en el fondo una optimización estructural para sacarle el máximo rendimiento a la iglesia con el mayor volumen útil posible. Por ejemplo, esta es en Santa María del Mar, en Barcelona, que es una de las catedrales para mí más ligeras, porque las columnas son finas, no hay una gran masa de material, sin embargo la altura es enorme, las luces son bastante grandes, y esta sería quizá una imagen del momento más espléndido del gótico. Notre Dame de París, todo este conjunto de elementos pues, que contribuyen a hacer trabajar la estructura de tal manera que casi podríamos decir que la estructura es la arquitectura. Luego vendrán las vidrieras, luego vendrán los remates, las esculturas, pero en lo fundamental la arquitectura gótica es una arquitectura muy estructural. No es una casualidad que a los que nos gustan las estructuras por encima de todo nos apasiona la arquitectura gótica. Yo creo que hay una coincidencia total en que fue el momento más brillante de la historia de las estructuras. No por los medios, porque los medios son muy precarios, piedra o fábrica de ladrillo trabajando a compresión. Es la manera como se organizaron los materiales y las geometrías de los elementos. Esta idea como de brazos que aguantan, ¿no? Estoy aguantando un empuje. Los pináculos, estos aparentemente decoraciones, no son decoraciones, dan estabilidad.
están aquí para contribuir a centrar la resultante de las cargas dentro del núcleo central en cada elemento estructural, con lo cual tienen una utilidad grande. Los pináculos, si vais a la Catedral de Milán y subís a la azotea, veréis aquellas enormes estatuas que cada una de ellas igual pesa 100 toneladas, están estabilizando la catedral. Y esta imagen, que para mí es muy sugestiva, es una interpretación que hizo un tal Barthélemy de cómo funciona una catedral gótica a nivel de empujes y cómo se contrarrestan a base de contrafuertes, de arbotantes, etc. Incluso el pináculo queda muy representado en esta posición para ayudar a centrar la carga. Pues bien, esta explicación, yo creo que, por supuesto, no me imagino ningún gótico haciendo este dibujo, pero sí que me imagino el maestro de obras gótico, el arquitecto gótico, pensando cuál es la inclinación óptima para que todo funcione bien. El gran arco central empuja y aquí aparecen los arbotantes situados de la manera que reciben la carga de la cubierta, la carga del arco principal, y encima pues a veces incluso hay un tercer arbotante, no siempre. Esta es la catedral de Beauvais, que se cayó una buena parte y es una catedral inconclusa. Ahora, tal como está definitivamente, pues es un trozo de catedral de Beauvais. El resto, una parte se cayó, la otra ya no se reconstruyó y quedó de alguna manera como una catedral que es una media catedral y que dentro es la más atrevida de todas las que se han hecho. O sea, hay quien argumenta que se cayó precisamente por ser excesivamente atrevida. Lo cierto es que esto fue el final. Este es el interior de la catedral de Beauvais, la parte que queda. Lo cierto es que fue el final del gótico. Realmente solo queda este trozo de aquí, pero bueno, aún así pienso que merece la pena entrar y echar un vistazo. Bueno, cuando acaba el gótico, ciertos movimientos aparecen más cultos, digamos más arquitectónicos, es el Renacimiento. El Renacimiento pasa, en mi opinión, por volver a recuperar de alguna manera la arquitectura más clásica en detrimento del gótico, que es apartado de una manera bastante radical del repertorio de construcciones importantes. Entonces, el Renacimiento, que aparentemente es más arquitectura, tiene estructuras interesantísimas también. O sea, desde, por ejemplo, este templete de Bramante, cuya estructura pues parece muy elemental, de elemental no tiene nada. Conseguir equilibrar una cúpula con tan poca masa pues no es fácil. Santa María de las Flores de Brunelleschi, en Florencia, que ya presenta una imagen más apuntada. Sí, es que mis imágenes están achatadas y ahora explico lo que no es. No, la catedral ya no es una forma de cúpula semiesférica o casi semiesférica, sino que es bastante apuntada. Trabaja mucho mejor que por ejemplo, que la Catedral de San Pedro de Roma, que a nivel estructural es mucho más torpe y de hecho la han tenido que reforzar en muchas ocasiones porque no ha acabado de funcionar nunca del todo bien. La de Brunelleschi ha funcionado mucho mejor. Tiene recursos, ya por ejemplo, ya tiene armaduras estratégicamente situadas en las cúpulas. Tiene un juego de entrantes salientes con una doble cúpula. Esto es normal en muchas de estas cúpulas renacentistas. Lo que no es tan normal es la geometría que aplicó. En una arquitectura muy elaborada del Renacimiento es lo que hizo, por ejemplo, Palladio en la Basílica de Vicenza, que si la conocéis, pues es de las obras que impresionan de verdad. Cuando te encuentras dentro de la basílica, te quedas como impresionado. Esto es un poco el Renacimiento, arcos que a veces, muy a menudo, tienen que ser atirantados
porque la geometría son arcos de medio punto que están lejos de ser el ideal estructural, no son los que mejor trabajan. Entonces, a menudo veremos grandes construcciones renacentistas atirantadas. Yo creo que no es un demérito, es que